ahora sí te la creo. Está todo puesto, los carteles puestos, ya vamos a entrar. Y aquí entramos. ¿Cómo andan ustedes? Buen día, Charán. amigos de la hora de Hurlingham. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Vio? Está el solcito, pero usted ya sabe, a esta época del año está el sol y mira para arriba, está celeste. Y vos decís, eso viene o de la Antártida directo o del sur, de algún lado. Frío, baja la temperatura y te queda el cielo celeste bandera, pero no está pachomba. No, pero está lindo. Llegó el frío, un poco de frío hace bien a la salud, hace bien al alma. Y además, qué sé yo, la semana pasada en julio llegaron a ser 22 grados. Yo estaba medio quickie como diciendo, uy, la que se nos viene va a ser, pero bueno. Yo lo aprendí esto cuando vivía en la montaña, de que lo aprendí de los ingenieros de la ex Hidronor que hacen las represas. Ellos se ponían contentos y decían, vos fíjate, si ahora nieva durante el verano, vamos a tener nieve que luego se transforma en agua, se llenan los lagos y tenemos producción de electricidad. Entonces, esta es la época, por favor, donde tiene que hacer frío, tiene que nevar en la cordillera. Sí, tiene que hacer frío. Tiene que nevar en la cordillera, pues necesitamos agua para producir electricidad y no usar tanto petróleo, ¿no? Esa sería la idea. ¿Cómo andas? ¿Ustedes lo conocen? Filosofía en construcción. Mucho gusto. Lo han visto, por la calle dicen, a vos te tengo, ¿de dónde te veo? Yo te vi en algún lado, me dicen. Yo la otra vez te vi en algún lado. Una entrevista ahí en la tele. Claro. La gente te tiene, ¿viste? Como la gente aparece. La gente debe estar en internet y ¡pum! Aparece la hora de Hurlingham ahí. Yo creo que con los años lo que la gente va a poder decir es que la hora de Hurlingham estuvo generando, digamos, personajes netamente locales. Es cierto. Sobre temáticas producidas en Hurlingham. Filosofía Construcción se produce en Hurlingham por alguien de Hurlingham. La historia necesaria, Pablo Ambrosetti, también por una persona de Hurlingham, se produce en Hurlingham. El nuevo segmento ese de la música, de nuestra música en la noche. Muy lindo, muy buen segmento, me gusta. Viste, un músico entrevistando músicos. Todo hecho fato acá en Hurlingham. No es un estudio de televisión, jamás lo voy a tener, porque es una forma de tirar plata así para todos lados y no. Prefiero tener dinero para hacer otro tipo de cosas, qué sé yo, no sé. Regalarle algo para cuando él se casa. ¿Saben que por se ejemplo. casa? ¿Saben que se casa? Bueno, ahí les paso el número. En realidad estamos haciendo publicidad hoy porque estamos juntando, vamos a pasar la gorra. Claro, hay que pasar la gorra. La cosa está difícil. Y los chicos se casan, ¿viste? Cuando hay la familia que empiezan así. ¿Y vos qué vas a poner? ¿Qué le vas a regalar? ¿Le vas a dar aquel juego de platos que tenías ahí? Dáselo. Bueno, La gente se hace muchos problemas, ¿no? escúchame una cosa. Vos has hecho un maridaje, ¿no? Para hablar de casamiento. Ah, para me agarrar con preguntas. Agarrate. Me agarrar preguntas íntimas. Vos- Esto no estaba en los planes. No, no es íntimo, es Ah, bueno. profesional. Vos has hecho un maridaje a raíz de temas en los cuales nosotros nos hemos encontrado con determinados matrimonios filosóficos. O sea, Sí. sobre un mismo tema has dicho, tal dice tal cosa, tal dice... A eso le llamo yo maridaje. Mezclar y te maté con Sí. eso, como si fuera el vino. Decime que no tiene nada que ver porque me salió la palabra maridaje, le vendo cualquiera, ustedes también. Decime, ¿de qué vas a hablar hoy? Ah, era esa la pregunta. Esa es la pregunta. Ok. Voy a empezar por ahí, voy a empezar por la pregunta. Ah, pero vos sabés que acá Muy- es muy entretenimiento, poético. tenés que darle un poco la vuelta. Mira, yo ya pensé que me ibas a preguntar por matrimonios en la historia de la filosofía o cosas así. Mirá qué buena pregunta. Para la sí. próxima queda esa. Ah, puede quedar. Matrimonios y algo más en la filosofía. Claro, puede quedar. O qué decían los filósofos. Bueno, y el matrimonio, ¿no? ¿Para qué te vas a casar, nene? Te decían los griegos. Claro. ¿Para qué te vas a casar? Dale. Pero bueno, no, hoy vamos a hablar un temita chiquitito. Uf. Chiquitito. Me imagino. Vamos a hablar un poco de ideología y de poder. Un poquito. Chiquito es. No, un poquito, ¿no? 13, aguantate, ahí en la tele, 3 minutos y se corta. No corra, claro, no se Justo. escape, no se escape, ¿no?
No, pero vamos a Yo me voy a hablar. acomodar porque... Ya se está escapando, mira, se va Marcelo. Me No me tendría que dejes. ir. ¿Puedo ir al baño? No. Ay, pero me estoy Hasta haciendo. que toque el timbre. Estoy en examen. Hasta que toque el timbre. Dale, arranca. Bueno, vamos a hablar un poco de ideología. ¿Y por qué vamos a hablar de ideología, no? Primero, es un tema que lógicamente tiene bastante peso en la historia de la filosofía. Bastante. Y también tiene bastante peso en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, ¿te acordás aquel que dijo el fin de la historia, el fin de las ideologías? Todos quieren terminar con la diversidad en el pensamiento para que digan, yo soy el que tiene la verdad única. Bien, exactamente. De hecho, nosotros estamos, ¿no? Dentro de un marco, ¿no? Nosotros venimos de los años 90, es cierto, nosotros de más atrás también, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ¿no? Lo pongo en primera persona, que nací en el 87 y que crecí en los 90 y en los principios del 2000, ¿no? Era una época donde justamente se hablaba mucho de esta idea de la muerte de las ideologías, ¿no? Que tuviste muy bien con la acotación, ¿no? La muerte de las ideologías, el fin de la historia, ¿no? También otra expresión muy propia justamente de los 90, incluso la famosa muerte de los grandes relatos, ¿no? El fin de las revoluciones, ¿no? Toda una serie de ideas y de conceptos que aparecieron justamente, o mejor dicho, ¿no? Se volvieron de alguna manera la ideología, ¿no? El espíritu de una época donde justamente, ¿no? Se planteaba bueno, el triunfo, ¿no? Y el límite también, ¿no? El triunfo de lo que eran las democracias liberales occidentales, ¿no? Y justamente con la caída del muro de Berlín, ¿no? Se eliminaba la alternativa no solo de pensamiento, sino la alternativa política del comunismo, ¿no? O sea, la caída de la Unión Soviética, de todo el bloque soviético, de alguna manera significó para justamente los pensadores de Occidente y los ideólogos liberales el fin de la historia. Y por lo tanto esta proclama de la muerte de las ideologías, ¿no? Se hizo justamente el leitmotiv, ¿no? El eslogan de una época. Y además, él dijo bien en Occidente, porque del otro lado, ahora hay un país que está estableciendo la normalidad, que es China, y dicen, me contó un pajarito, que los chinos siempre le echaron en cara a los rusos haberse entregado. ¿Sabías eso? No lo Mirá, sabías. no lo sabía. Se lo echaron en cara, que no habían sido lo suficientemente revolucionarios, que no habían hecho la suficiente autocrítica que tenían que hacer y que se entregaron así nomás. Pero y porque uno tiene que hablar de ello, de Occidente, porque mientras tanto en China, que hoy se está estableciendo como la nueva normalidad, Sí, en cuanto al comercio, ellos siguen siendo comunistas, al estilo chino. exactamente. Al estilo chino. Y Sí. al punto que ellos están estableciendo un dominio sobre los Estados Unidos. Y a Estados Unidos le está doliendo, pero Sí, es por decir que en esa época era en el bloque occidental que pasaba eso. Claro, no, sí. Siempre voy contextualizándolo. Obviamente, hoy en día la situación es diferente. Hasta cierto punto lo podemos debatir. Pero de hecho esta cuestión del fin de las ideologías, que en los 90, bueno, tuvo su expresión en todas las democracias liberales, justamente con este revival, auge, renovación, entre comillas, del neoliberalismo, y que en Argentina también estuvo, por supuesto, muy, muy presente. Todos conocemos que los 90 fue una época no solo de muerte de ideologías en parte, sino de frivolización, que es como la Claro. otra cara, ¿no? La frivolización de la política, ¿no? La transformación de la política en un show televisivo. Y la cultura se Y de prendió. la cultura que se... La cultura se prendió en esa, es decir, uno ha visto artistas a los cuales uno le perdona la vida, que no quiere hablar de ellos,
rockeros y demás, todos utilizaron y cayeron en la venta exclusiva de la imagen. Exactamente, Y sí, de la totalmente. fiesta, de la imagen y del reviente y de acercarse a los poderosos. Creo que, no sé, León Gieco y algún otro más se habrá salvado, nada más. Pero el resto, lamentablemente, cayeron todos Sí, ahí. digamos que el establishment, ¿no? De gran parte de la cultura argentina también se unió, se prestó al juego, em, con más o menos conciencia, pero digamos, formó parte también de la misma frivolización de la que estamos hablando, ¿no? Y Sí, hubo... claro, Sí, ¿cómo, perdón, ¿no? Digo, ¿cómo no va a haber frivolización si no hay alternativa también, ¿no? Esto es decir, bueno, vamos a divertirnos con lo que tenemos porque no hay otra cosa. está bien, pero también puede decir, como León Gieco, decir no. ¿No? Por, También puede decir no. por Es decir, supuesto, porque nadie te pone un cañón en la cabeza. Puede decir no, no me prendo, me corro para atrás por, y espero. por supuesto, Lo ¿no? que pasa es que Obviamente. había una enajenación no solamente de las cosas físicas de las empresas nacionales, sino que hubo una enajenación hasta el día de hoy del pensamiento nacional directamente. Es decir, al punto de que es como que nosotros éramos una sucursal de Estados Unidos en todos los sentidos. Al punto que cuando hoy en día Estados Unidos se retira, hasta la misma derecha vernácula sufre porque no tiene de dónde alimentarse. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende, No tiene de dónde alimentarse. Y si se va a mirar en un espejo, bueno, ya vio que lo de Trump está quedando bastante mal. claro. Siga usted con lo suyo y después en la libreta que le traigo me pone el 10 que me dijo, pues yo tengo que mostrar a mi padre. Sí, sí, tranqui, va a estar todo bien, Pero en ¿no? serio, ¿no? Ah, Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué arrancamos por ahí, no? Porque el concepto de ideología es algo, a ver, muy, muy especial y muy discutido también en el pensamiento, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de ideología, y teniendo en cuenta también este contexto, y vamos a ver por qué es importante, ¿no? De alguna manera estamos hablando, como si se quiere una primera definición, ¿no? De un conjunto de ideas, de pensamientos, de creencias, de normas, ¿no? Que justamente regulan, ¿no? nuestra vida social. No solo el pensamiento individual, sino el pensamiento colectivo, ¿no? De claro. alguna manera, cuando hablamos de ideología, estamos hablando de una especie de representación, ¿no? De la realidad, de nuestro lugar en la sociedad, una representación de quiénes somos, de cómo nos relacionamos, etcétera, ¿verdad? Como va a ser una primera definición de la ideología, ¿no? Primera, todavía no me la critiques, dame No, 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 dame no, dos no, no. minutos, No ¿no? estoy de acuerdo, acompaño en todo lo que estás diciendo. Claro. Pasa que estoy tratando de contenerme para no hablar, cosa que no me sale. No va en tu ideología. Bueno, pero digamos, generalmente tendemos a pensar justamente, de hecho la palabra ideología viene de ideas, y entonces tiene que ver con nuestras ideas acerca del mundo, ¿no? Y en general esa visión eh, podemos decir que es predominante y fue predominante también en gran parte del marco del pensamiento, ¿no? Uno de los referentes que toma el concepto de ideología, ¿no? En una perspectiva crítica, que ya lo conocemos y lo hemos hablado, fue Marx, ¿no? Mismo también Feuerbach, ¿no? Que son filósofos que plantean justamente la idea de una ideología, ¿no? Como una representación, pero falsa, ¿no? Oculta de la realidad, ¿no? La ideología es aquello que, Ahí lo bueno, ahí tengo, tenemos a Marx, lo ¿no? tengo a La Marx ahí, ideología ¿eh? es aquello que nos pone como un velo frente a los ojos y nos impide ver la realidad de las cosas, ¿no? Es decir, cuando dices, sos demasiado ideológico, parece que te está diciendo, bueno, tenés una mirada muy alterada de lo que es la realidad. Y te quieren bajar el precio también. Y te quieren bajar el precio, pero digamos, en el pensamiento de Marx, la ideología termina funcionando justamente como aquello que encubre, bueno, las relaciones sociales de producción, de explotación y de trabajo, ¿no? Claro. La ideología es como es el velo que nos ponen adelante de los ojos para que no veamos justamente lo que sucede en la materialidad. Entonces ahí
aparece justamente una visión crítica de lo que es la ideología, ¿no? Que obviamente contrasta con toda una historia de pensamiento, ¿no? Donde básicamente la ideología sí hablaba acerca de la representación de lo real, ¿no? Por decirlo así. Bien, ¿no? Esa es, digamos, la crítica que aparece en este concepto de ideología, ¿no? La ideología no es una idea sobre la realidad, sino que es una idea falsa, un engaño, ¿no? Como una especie como la alegoría de la caverna, ¿no? Claro. Donde los prisioneros estaban justamente encerrados en su propia falsa idea y realidad, ¿no? Que le habían puesto frente a los ojos. Entonces, en Marx un poco la ideología tiene ese sentido. También en otro filósofo alemán que es Feuerbach, ¿no? Esta cuestión del ocultamiento. Pero ¿qué pasa, no? Ese es como un sentido negativo, si se quiere, de la palabra ideología, ¿no? La ideología como mentira, como falsedad. Un filósofo también muy importante que retoma el análisis de Marx, ¿no? Es Althusser, que es un filósofo francés, que va a introducir el concepto de aparato ideológico. Porque vieron que, bueno, en Marx, esto lo hemos hablado en otro de los programas, justamente la ideología es parte de esa superestructura social que, otra vez repito, oculta las relaciones de producción, de explotación y la desigualdad social, Claro. la lucha de clases, ¿no? Bueno, Althusser justamente toma esta idea de Marx de la ideología y incorpora el concepto de aparato ideológico. ¿Qué es un aparato ideológico? Bueno, justamente es una institución, ¿no? Que lo que hace es propagar, ¿no? Difundir y hacernos interiorizar la ideología dominante. Por ejemplo, la escuela, ¿no? La escuela es un aparato ideológico fundamental. Cómo vos construís, ¿no? Cierto proyecto político, de país, cierto proyecto social. Bueno, a partir de la educación. ¿Quién está a cargo de la educación? Bueno, por más de que uno pueda decir, bueno, hay pública o hay privada, en realidad el encargado de la educación es el Estado, que después, ¿no? Lo gestiona, claro, de una forma pública o forma privada, claro, pero el derecho a la educación parte del Estado, ¿no? claro. Parte del Estado, ¿no? Y eso, de hecho, la ley de educación lo dice claramente, ¿no? Toda educación es estatal, por más de que sea gestionada de forma pública o privada, ¿no? Es más, todos los colegios, vos tenés colegios públicos, colegios de gestión privada con gran porcentaje de subsidio y después también tenés colegios privados que no tienen ningún subsidio absoluto. Exactamente. Pero todos, para tener la habilitación y funcionar, tienen que demostrar, obedecer que sus preceptos y lo que van a dar está conforme a lo que quieren el Ministerio de Educación nacional o provincial. ¿No es cierto? Exactamente. Otro 10 en la libreta. Perfecto, ¿no? ¿no? Pero eso está bueno aclararlo porque en general uno bueno confunde, aclararlo. ¿no? Uno piensa que la educación pública, habla de educación pública y educación privada y plantea lo privado como lo contrario a lo público. Por ejemplo, acá en Hurlingham sí, hay un colegio de gestión privada, que es por ejemplo, el San Fernando. El San Fernando usted pensará que es privada, discúlpeme, ese colegio tiene un subsidio del Estado gigantesco sobre los sueldos. Se los digo a las familias, que de repente alguna familia cree que está yendo a un colegio donde no tiene contacto con el Estado y yo le diría, no es así. Sí, no es así. Es una falacia. De hecho, después usted se preguntará por qué le cobran tan caro si tiene un subsidio tan grande del Estado. Eso lo deberá explicar la institución. Pero claro. eso es otra harina de otro costal, ahí me callo. Sí, y luego también uno puede explicar, bueno, por qué hay escuelas públicas en tan malas condiciones y va tanta plata a subsidios de escuelas privadas que te cobran cuotas, ¿no? Claro. Son como las lo que pasa contradicciones. lo que pasa que lo que vos dijiste al principio está la base, es decir, el Estado es el que se tiene que hacer cargo de la educación. Y al no poder cumplir con eso, por no tener toda la cantidad de edificios que tiene, entonces abre el juego
Sí. al área privada para cumplir entonces con eso. Luego estarán las cuestiones de... no es lo mismo que vos seas el dueño, entre 3 personas sean los dueños de un colegio y que le prestes atención a ese colegio, entonces ese colegio no le falte nada, a que de repente vos tengas que poner el ojo sobre, no sé, 10.000 colegios. No es lo mismo, tampoco es una excusa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, por supuesto, Para nada. ¿no? Entonces, bueno, la escuela es un ejemplo, ¿no? De esto que Althusser llama los aparatos ideológicos del Estado. Puede nombrar otras instituciones, la institución religiosa, puede hablar de medios de comunicación, puede hablar de No te un metas montón de con nosotros. instancias, puede hablar de un montón de instancias, ¿no? De diferentes instituciones que lo que hacen es justamente reproducir lo que se denomina la ideología dominante, ¿no? Que también se relaciona con el concepto de hegemonía, ¿no? Es decir, para poder garantizar, va a decir Althusser, ¿no? La explotación de la fuerza de trabajo y el funcionamiento de la economía, en este caso en términos Sí, de sí, sí, capitalistas, sí, sí. no Totalmente. alcanza solo, por supuesto, con el límite punitivo, el límite represivo, o sea, pues sí, con la policía, con el ejército, gendarmería, etcétera, Además hay que o hacerle con la la cabeza. justicia, sino que lo que hay que hacer es hacerte la cabeza, exactamente. Que vos no solo obedezcas por temor a recibir un castigo, sino que obedezcas creyendo que eso es lo correcto, ¿no? O Claro. sea, legitimar justamente un sistema de cosas, ¿no? Un sistema de relaciones sociales de producción, distribución, trabajo, etcétera. Entonces, la ideología deja de ser simplemente una falsa conciencia, sino que en realidad pasa a ser la conciencia, ¿no? Es decir, es porque tenemos ideologías que creemos, por supuesto, gran parte de las ideas que tenemos. Obviamente, uno encuentra diferentes ideologías, pero hay ciertos matrices ideológicos que son colectivos, ¿no? Digo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, pero la defensa de la propiedad privada, ¿no? La propia defensa de lo que es la propiedad privada, ¿no? No solo es un mecanismo jurídico, político o económico, se convierte en una cuestión de ideología, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas, casi todas las personas, consideren que una sociedad que funciona es una sociedad donde hay respeto y defensa de la propiedad privada, ¿no? Sí, sí. Con sus, puedes poner los matices, pero de alguna manera toda la sociedad comparte esa mirada. ¿Por qué la comparte? ¿Porque las personas fueron y se fueron poniendo de acuerdo una con la otra? No, sino porque han sido moldeadas, educadas, condicionadas por justamente esa ideología, ¿no? Que por supuesto viene de una materialidad, ¿no? Una serie de dispositivos que nos van formando en esa mentalidad, ¿no? Lo mismo, qué sé yo, el concepto de mercado, la oferta y la demanda, los cuales prácticamente todos asumimos como normales. Bueno, son normales porque estamos ideologizados, porque nos lo han internalizado, porque se ha formado. Mismo incluso, a ver, algo obvio, la legitimación del Estado. Es cierto, uno puede encontrar diferentes miradas del Estado, pero en general el consenso es que tiene que existir el Estado. Bueno, ¿por qué tenemos ese consenso? ¿Solo porque nos pusimos de acuerdo? Hola Marcelo, sí, vos crees que... No, sino porque estamos moldeados en esa matriz ideológica. Entonces, la ideología tiene un lugar fundamental, porque tiene que ver con esas concepciones de base o esas representaciones de base que son compartidas colectivamente y es lo que hacen que vivamos en esta sociedad, en este tipo de sociedad, ¿no? Con esta organización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, se entiende, se entiende. ¿Yo puedo hablar? Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con él. El tema es luego que
en el planeta hay, habemos y habitamos distintas tribus. Hay algunas tribus que en algunos temas tienen más evolución y otras, como la nuestra, que tienen menos evolución. Entonces, en la nuestra, por ejemplo, hablando de la propiedad tiene un neto objetivo comercial y no hay forma de darlo vuelta. Se transforman en objetivos sociales cuando de repente interviene el Estado con políticas públicas y entonces dice vamos a construir algunas viviendas más accesibles que esto que el otro. Pero en economías, por ejemplo, en Alemania, siempre lo pongo a este ejemplo, la ciudad de Berlín, hace creo que 3 años atrás, hubo una discusión muy fuerte porque el 80% de los berlineses, y ustedes se van a sorprender, alquilan. Es una sociedad rica, pero alquilan los berlineses, no son dueños. Entonces, ¿qué pasaba? De repente estaba por venir una empresa constructora muy grande y sobre las zonas más céntricas a Berlín, los tipos querían comprar todos esos edificios, echar a todos los inquilinos y hacer un desastre. ¿Qué hicieron? Hicieron un plebiscito vinculante. Y entonces en el plebiscito la propuesta era que el Estado berlinés, ¿cómo es que se dice? Cuando el Estado se hace de las cosas privadas. Lo expropia. Hizo una expropiación de 6.000 propiedades, así como lo escuchás. Hizo una expropiación de 6.000 propiedades para que la gente pudiera seguir pagando el alquiler que más o menos puede ir pagando y poniéndole un límite a la empresa constructora. Lo mismo hacen en Alemania y en Francia sobre si cae una empresa de un supermercado muy grande, es decir, para proteger al negocio pequeño de los pueblos, están obligados a ponerlo sobre la ruta, es decir, estar lejos. No es tan así, nosotros estamos viviendo en la periferia del capitalismo, casi afuera del capitalismo estamos viviendo nosotros. Yo diría que estamos en zona ya de precapitalismo, de antes del capitalismo. Si precapitalismo es edad media. Edad media, como siempre lo digo, es el tipo que se cree que es dueño de todo. Por eso yo no hablo de inflación, sino que hablo de caprichito. Pues la inflación es un término técnico, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando hay el capricho de un tipo que dice las cosas van a valer lo que a mí se me ocurra, eso ya no es más capitalismo. Eso no hay ni competencia. No hay competencia, el tipo destruye el mercado, lo destruye absolutamente todo, no hay intercambio y lo moldea según lo que él quiere. No es capitalismo eso es un sistema anterior, casi medieval, directamente. Bueno. Pero eso sucede, lo mismo pasa en Londres, donde la mayoría de la gente alquila, donde no son propietarios, y directamente el Estado construye casas para que se alquilen, porque la gente no tiene plata para comprarlas. Y tampoco hay una dedicación de darle préstamos para que la gente pueda comprar la casa. Hablando sobre ese tema, hay diversas cosas. Bien, estaba pensando en algo que te lo voy a preguntar ahí, ¿no? Y en relación con esto de la ideología, ¿no? Vos ahí, bueno, estuviste narrando, por decirlo así, ¿no? Tu visión de la realidad o del parte de lo que es la economía argentina, ¿no? Sí. Que en realidad, si yo lo hablo con mucha gente, más o menos todos podemos coincidir, ¿no? En algo en similares. El caprichito y en el precapitalismo. Ponele que que podamos coincidir, ¿no? Ahora, y esto es interesante en esta cuestión de la ideología, ¿no? Si todos nosotros sabemos que la cosa funciona así, ¿no? ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Yo lo que creo mi opinión particular es que la gente no se engaña. La gente le pasa otra cosa, que es que no se anima, que hay un punto donde la gente es cómoda, es decir, porque la comodidad uno cree que está asociada solamente a lo positivo. Yo estoy cómodo porque estoy bien. No, también hay una comodidad negativa, ¿no? También hay una comodidad negativa donde la gente dice, no quiero participar, va y vota y cree y después no le importa nada. A sabiendas, porque desde un club de barrio
sociedad de fomento, la gente sabe qué pasa. Son muy pocos los que van y dicen, no, tengo que salir a la calle. Le digo, porque yo siempre digo, ¿qué pasaría si de repente a los formadores de precios que guapean a cualquier gobierno y que no hay forma de ganarle a esos tipos, no se les puede ganar? Porque el pueblo no está en la calle, no está en la puerta del tipo que forma los precios, le tira el portón encima y le dice, loco, cortala. Bien, ¿te puedo cortar ahí? Sí, ahí corto. Bien, me encantó lo que dijiste, me encantó. Porque voy exactamente a esa cuestión. Vos lo dijiste, ¿no? No, la gente no se engaña, dijiste. La gente sabe, Mm. pero, digamos, no actúa en consecuencia con ese saber, ¿no? Bueno, hay un filósofo que tendría que haberte dicho, buscar la fotito y no te lo dije, así que esto bajame ¿No un lo punto. tendremos? Bueno. No creo que lo tengamos, que es Zizek. ¿Zizek? Sí. No, no me suena. El filósofo Vos mientras hablás, yo esloveno, lo busco. contemporáneo, pero buscalo, lo vas a encontrar. Que justamente, ¿no? Y es, si se quiere, el último gran teórico de los últimos 20 años sobre el tema de la ideología, que dice que la ideología justamente no es una falsa conciencia, no es un falso saber, ¿no? Sino que el truco de la ideología no está en el saber, sino en el hacer. Nosotros podemos saber que las cosas son así, que son de cierta manera, todos podemos coincidir en eso, pero el truco de la ideología está en su práctica concreta, está en su puesta en práctica, está en el hacer. Si por ejemplo, ¿no? Todos sabemos, o todos estamos más o menos de acuerdo, que ese es el problema, y sin embargo, estamos, como vos dijiste, en cierta posición de comodidad, ¿no? Porque decimos, no se puede hacer nada, bueno, va a seguir todo igual, o bueno, yo cambio esto, pero después no cambia nada, y esa cuestión. Todos esos son justamente los triunfos de la ideología dominante. Porque en realidad el problema no está en tener una visión distorsionada de la realidad, sino en que aún sabiendo, ¿no? Aún conociendo, aún teniendo el saber, nuestro hacer sigue siendo, digamos, sigue sin transformar ese saber. Y después está la cuestión psicológica. Sí, sí, no, digamos, muy fuerte. Está incluida. Está incluida. Y porque vos agarrás y vos decís, qué sé yo, una pareja o amigo o en el trabajo. Vos sabés que siempre hay una parte tóxica en las personas, ¿no? Entonces, lo peor que puede pasar entre dos personas que se enfrentan es que lo que se enfrentan son las dos partes tóxicas de las personas y sale algo que no es positivo. La sociedad tiene cosas muy tóxicas, pero en la sociedad estamos metidos nosotros. Entonces nosotros, individualmente, cada uno, conecta con la parte tóxica colectiva. Está bien, sí, sí. A eso me refiero. Sí, Entonces, sí, no, no salgo yo y no sale el otro, y el otro también se juega a la víctima desesperanzada. Estoy desesperanzada. Bueno, sos un bien. vago, te quedás ahí, estás esperando que tu vecino, que es el que relincha siempre con un caballo, salga a la calle y arme quilombo, y vos te lo vas a ver así por la tele o por el celular. Mirá, este lo conozco, que le está armando quilombo hasta el supermercado. Bien, pero eso justamente tiene que ver con la construcción de la ideología, la formación, la subjetivación, de cómo nos hacen sujetos, sujetados, ¿no? Porque en este sentido que yo te decía, ¿no? No tiene que ver con el engaño, sino tiene que ver con el hacer. La ideología no es solo un conjunto de ideas que uno tiene en la mente, sino que la ideología tiene que ver con una práctica, tiene que ver con un hacer. Y en buena medida, dice él, ese hacer es inconsciente. Es decir, Ahí lo discuto. en buena medida, no, pero en buena medida, no en no completa medida, obviamente, pero en buena medida. ¿Por qué? Porque creemos que estamos haciendo cosas, ¿no? Que por ahí van en contra de tal ideología y en realidad no nos damos cuenta que le estamos afirmando. Yo creo que el ser humano, yo no se la perdono al ser humano, porque acá hemos llegado a una situación crítica, ambiental y todo lo demás. El ser humano sabe lo que está haciendo y le importa un rábano. Bien, perfecto. Por ejemplo, ¿no? Y ahí te pongo un ejemplo. Yo el otro día fui a la farmacia. El otro día no, ayer.
pero si el que esté escuchando, el 13 de julio fui a la farmacia, ¿no? Bueno, viste, y no solo en la farmacia, que en un montón de lugares está esta cuestión de ahora como la ola verde, ¿no? En todos los lugares hay cierta alternativa ecológica. Bueno, Permítame que vos una pequeña sonrisa. Ja, una bueno, sola. ¿qué pasa? Bueno, en ese caso habían cepillos de, ¿puedo decir la marca? Sí. Ok, no se nos cae el sponsor. No, no. Listo. De Colgate, que son cepillos de bambú, ¿no? De mango de bambú, porque las cerdas son de un plástico, el material que usé. Pues. Bueno, Claro. pero el mango era de bambú, decía, ¿no? Sentite bien vos o hacé un bien por vos y hacé un bien por la naturaleza. Algo así era el eslogan, ¿no? Eh, esa mercancía, Matate y convertite en abono. bueno, Chiste de humor negro. Bueno, ese mismo ejemplo tiene que ver justamente con la ideología funcionando también como una especie de tranquilizante, de narcótico. Puede ser. ¿Por qué? Porque todos sabemos, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Pues todos sabemos que estamos destruyendo la naturaleza. El capitalismo lo sabe. Las empresas lo saben. La gente también. La gente también, pero bueno, las empresas lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Con un fin de seguir legitimando la dominación y el funcionamiento del sistema, justamente se busca vender una alternativa presuntamente ecológica, presuntamente verde, para que la persona, sabiendo con su culpa, porque la ideología también maneja mucho la culpa, Sí. sabiendo con su cargo de conciencia que si va y se compra eso, se va a sentir que está deteniendo o por lo menos ralentizando la destrucción del planeta. Y entonces, ¿qué pasa? La persona encuentra la autojustificación de su hacer, ¿no? Justamente a partir de la compra de un producto que no solo le vende el producto, sino que le vende una ideología. Justamente le vende esta ideología, una ideología verde y de cuidado del planeta, pero sin obviamente modificar nada de las causas y de las relaciones sociales que están produciendo la destrucción del planeta. Entonces, perdón. No sabés lo que tengo ahí. Dale, Lo dale, tenés, dale. pero bueno, no quiero cerrar la idea. Dale. Bueno, la ideología, ¿no? Justamente no es la idea, sino es el hacer. Funciona en ese horizonte, en la práctica concreta. Hoy en día, lo plantea Zizek, ¿no? En un libro que se llama Chocolate sin grasa, ¿no? Que hace una crítica como a toda esta era cultural de lo light, de lo liviano, de lo verde, ¿no? Como todas formas ideológicas que van al autoengaño. Bueno, como esto, pero lo como sin grasa para que no me haga tanto daño. Como azúcar, pero la como un poquito más refinada para que no me haga tanto daño, ¿no? ¿No? Compro yerba, pero viene de este lugar que se explota menos a las personas que en ese otro lugar, ¿no? Voy a Starbucks y... perdón por el chivo. Y me dan un vaso reciclable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Bueno, estamos comprando una ideología de defensa de la naturaleza, del medio ambiente, que en realidad lo único que hace es, por decirlo así, vendernos un fantasma, vendernos una ilusión, vendernos una mentira. Pero una mentira que las estamos creyendo, porque eso cada vez se expande más. Es una mentira, una especie de automentira que nos estamos creyendo, ¿no? ¿Qué pasa? La mentira tiene una función. Y de patas cortas. No te creas, ¿eh? Tiene patas largas, bastante Y corre largas las rápido. patas, y corre rápido y a veces se expande un montón. Pero digamos, la ideología tiene una función tranquilizante también, esto es lo que yo te decía. No es solo un engaño, no es una falsa conciencia de la realidad, sino es la conciencia de la realidad que tenemos ahora, ¿no? Totalmente, obviamente, mediatizada, pero que nos impide llegar al meollo de la cuestión, que es el hacer, es desarrollar una práctica que justamente rompa, por ejemplo, con toda esta destrucción del medio ambiente.
Entonces terminamos siempre generando una pseudo discusión, un pseudo debate, donde no nos enfrentamos a lo que él diría que es lo real. ¿Y qué es lo real? Justamente, ¿no? Como es el punto vacío, el punto ciego, ¿no? La falta de sentido, siempre dentro de la construcción ideológica. Porque en el fondo la ideología no refiere a nada, es una especie de juego de fantasía donde estamos metidos. Nosotros creemos que la ideología nos está hablando de la realidad. Y en realidad lo real, dice él, es un trauma. Usamos la ideología como un, digamos, como un narcótico, como un tranquilizante, como algo que nos evita enfrentarnos al trauma. Y esto lo toma del psicoanálisis, ¿no? Pero que uno no sé, va al psicoanalista, tiene un montón de síntomas y esos síntomas, de alguna manera, te quieren decir otra cosa. Bueno, la ideología funciona igual. La ideología nos está diciendo otra cosa. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en el síntoma. Nos creemos que, bueno, moviendo esto, tocando esto, cambiando esto, discutiendo esto, estamos accediendo a la realidad. Y no, en realidad nos estamos ocultando del trauma que nos puede generar la realidad. Que es básicamente, bueno, que estalle todo frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces Sí. nos aferramos a eso. Ahora, y ahí te dejo, y de paso, pensando para dónde lo cerramos, ¿no? Pero, porque quiero que me sorprenda con alguno del ingenioso comentario. Pero digamos, la ideología, entonces, va hacia a este lado de la fantasía, del imaginario, de lo posible. Él toma una frase de, de un filósofo, de Jameson, perdón, que plantea que hoy en día es más fácil imaginarse, dice, ¿no? La destrucción de la humanidad, el fin del mundo, que creo que lo mencioné una vez, ¿no? La contrautopía, la destrucción, ¿no? Que imaginarse un modelo alternativo. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en la fantasía del capitalismo del siglo XXI, donde parece que no vemos una alternativa más allá y estamos siempre eligiendo, si se quiere, lo menos malo, un poquito menos malo, pero en ningún momento estamos pensando en la transformación del sistema. Bueno, claro, él lo viene diciendo desde que se empezó a hablar del fin de las ideologías. De hecho, él se reconoce como un comunista, como alguien que tiene que defender la idea comunista, porque es la idea de la posibilidad de defender otro mundo posible, de romper con la ideología del fetichismo de la mercancía, de romper con la ideología del mercado y del capitalismo sostenible, que en realidad es eso, ¿no? Es un síntoma de algo que no queremos ver, que es lo que está pasando, que es básicamente la destrucción de la vida, del ser humano y de lo natural. Entonces, bueno, hay que romper eso, hay que salir de esa comodidad, que esa comodidad es el lugar seguro, es el de la ideología. Es complicado. Mucho y le pido Hay, perdón si sé que lo tergiverse un poquito bastante. No hay forma, no hay forma para que en este espacio nadie le pida perdón a nadie cuando piensa. Yo que llegué tarde te pido perdón. Media falta le vamos a poner. Bueno, pero Voy a hablar con el director de colegio, decir, mire, llegó tarde a hacer filosofía y construcción. Mira, llegó tarde. No me hagas No venga con excusas. No me hagas hablar. Usted se tiene que levantar antes si quiere llegar temprano. No me hagas hablar del tema del ausentismo en la escuela porque. No empecés porque acá. Vamos, vos te tenés que ir a trabajar a la escuela. Sí, y yo sí. voy a llamar a la escuela y decir, él estuvo hablando de que ustedes no van a la escuela. Bueno, ¿qué iba a decir? No dije, no me hagas. Claro, no dije eso. Lo tengo que tergiversar para pudrirle la cabeza. Ojo, porque no voy a hablar de eso, pero no lo estoy pensando. No lo hable y no lo piense. Pero la voy a tirar igual. Ya está. No lo estoy pensando en términos de individuos. Estoy hablando de la política pública en torno a el ausentismo. Ya está. Sí. ¿Qué opino yo sobre todo lo que él ha comentado? Vos vas al supermercado directamente y todo lo que vos ves, vos decís, acá se requiere de una transformación
desde el punto de vista industrial de cómo se elaboran los alimentos y cuál es el contenedor que van a tener los alimentos. Evidentemente, el mundo sigue vendiendo petróleo y por eso hay plástico a raudales por todos lados. Le están haciendo juicios a Coca-Cola en distintos lados porque había hecho un compromiso casi universal con que se iba a encargar de sus botellas y demás, y no lo hizo. Eso por un lado de las empresas, pero ¿qué pasa con los consumidores en todo el mundo? El problema es que el consumidor se quiere percibir una persona capaz de consumir. Los materialismos, tanto el capitalista como el comunista, al partir de uno quiere repartir las cosas y el otro es que las cosas las consiga el que pueda y el que no se joda, pero en definitiva estás hablando de consumir cosas, ¿no? Y eso evidentemente al ser humano mucho bien no le hace, porque no hay espacio para el tiempo libre, no hay espacio para su desarrollo personal, no hay espacio para nada y eso es lo último que tiene en la lista. Por eso, en el ámbito cultural siempre se muestra que es lo último, los gobiernos, que es lo último que tienen en la lista. Lo hablamos acá de la cuestión del Mercosur, por qué el Mercosur está tambaleando. Y yo siempre digo, el toma y traiga, fue fácil hacerlo, dame dos heladeras, te doy 2 coches, 2 cajas de cambio, pero después en determinado momento te das cuenta que los pueblos no se conocen porque se pelean por pelotudeces como el fútbol, por ejemplo. Y se agarran broncas. Y a mí no me interesa que mandes un gran artista nuestro, no me interesa que lo mandes de Uruguay, lo manden a Rubén Rada a tocar a Argentina o a Brasil. No, mandá a Pirulo Pirulete que vive en Durazno. Mandá a José González que vive en el pueblo de Tapalqué, en no sé dónde, a que se haga amigo de alguien y que lo reciban en algún pueblo del sur de Brasil o del sur de Bolivia o de Paraguay y empezar a entrelazar. La gente no se conoce. El tema del consumo está metido en el medio porque la gente consume ropa y la consume barata y hace cola porque quiere sentirse que es parte de ese mundo de consumo que otra cosa no conoce. Sí, y perdón, y sin saber también, sin preguntarse, ¿no? No le ¿Qué importa. pasa? ¿Por qué esa ropa llegó ahí? ¿Quién la hizo? ¿En qué condiciones la hizo? ¿no? A todos los Es chicos, el engaño de la a todos los mercancía. chicos yo los invito. Hay una película que creo que se llama Fast Fashion y que la estaban dando en Netflix. Es muy No, no la vi. interesante porque la película empieza con una periodista alemana en un lugar todo fantástico y entonces invitan a la dueña de Zara, que la marca ustedes la conocen porque son gente normal y entonces conocen que es Zara, ¿no es cierto? Bueno, está la dueña de Zara y está la dueña de todo y le muestran todo y de repente la periodista, pero con un lujo que era tipo la entrega de los Martín Fierro, le manda dónde va a parar la basura de ella. Una de ellas no quiso saber nada y se levantó haciéndose la ofendida, ¿no? Obvio. Nosotros tenemos un serio problema en lo que hacemos, en lo que consumimos. Recién vengo de acá del Carrefour de 5 esquinas. Compré 2 o 3 cosas que necesitaba. Paso y justo había una señora hablando sobre que ahora los alimentos tienen los sellos que están muy bien, que te dice toda la porquería que tiene. Y discutía, estaba hablando con el empleado de Carrefour y el empleado de Carrefour, claro, él es parte de la cadena de ventas. Y yo le digo, te voy a hacer una sola reflexión. ¿Te acordás de aquella película hindú que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, ahora tendrían que entrar con carteles y mostrárselos a la gente y preguntarle directamente, ¿quién quiere ser diabético? ¿No? ¿Quién quiere ser diabético y morir de eso mal? ¿Quién quiere tener problemas cardíacos como los que tengo yo y que entonces voy al supermercado y no puedo comer nada? ¿Cómo voy a comer algo que tiene exceso de grasa, que tiene exceso de sodio? Yo pregunto, ¿por qué está permitido que se venda eso? Entonces, por otro lado, salto a lo que es la educación y la ciencia, donde este gobierno, esta administración invierte tanto dinero y digo, quizás sería interesante, y lo debe estar haciendo el CONICET, en directamente poner mucha gente a investigar para modificar el sistema de producción de alimentos, porque nosotros en Argentina vendemos alimentos.
Entonces, si eso me estás diciendo que tiene grasas saturadas, que es peligroso para los niños, ahora saltó el tema, espero que se aviven y lo piensen este fin de semana, que hay un montón de bebidas light que tienen un edulcorante que es cancerígeno, no dicho por Marcelo Kogan, dicho por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué carajo van a hacer con todo eso? ¿Lo van a seguir ofreciendo? Bueno, eso, perdón, ¿No? te interrumpo, pero justamente, Piénsenlo para este fin de semana, cuando vaya a comprar una bebidita. recae en el individuo, ¿no? Toda la responsabilidad, pues te pueden vender cualquier porquería, pero se supone que es el individuo que libremente tiene que saber todo y tiene que decidir bien, y si cae todo el peso de la decisión en el individuo. Y eso, a ver, por qué Porque tiene el que ser individuo así? está solito El individuo está y se solito, jode está solito. atomizado, se jode solito. Pero, otra vez, creo que todos podemos coincidir que gran parte también de nuestra matriz ideológica es individualista. Justamente, Nosotros es una podemos, política que sí, piensa, qué sé digo, yo. pero no, pero que piensa el consumo, la alimentación, el derecho a la salud, digo, una lógica muy individual, porque es el individuo que le ponen todas las porquerías delante y tiene que elegir bien, en vez de eso, de preguntarse, bueno, ¿por qué llegan todas esas porquerías ahí adelante tuyo? Yo creo, yo no, ¿A quién beneficia? Porque en realidad, en pensá ese que, caso no hablaría de individualismo, diría que la persona se encuentra sola bueno, ante el perfecto. producto y es la persona contra la empresa Y y, entonces y entonces no, es una lucha desigual. realmente Es una lucha muy más desigual. allá de eso no sabe qué hacer, porque sí puede hacer algo que es muy poderoso, que es no comprar. Es no comprar. Tiene la voluntad de decir no compro. Y cuando empiezan a haber muchos que dicen no compro, por una cuestión comercial, o lo levantan o te van a tentar bajándole el precio, o te van a vender por el Mm. precio de 1,3, o ellos van a tener que bajarse el stock porque ellos tampoco saben qué hacer con eso que saben que a la larga se va a generar una conciencia de no consumas eso, no comas eso. El otro día estaba con una señora, caso real, en Hurlingham. Empezamos a hablar sobre los alimentos. Sí. Y ella agarra un alfajor y mientras agarra el alfajor, que tenía todas las marcas, me dice, sí, porque esto es real, ¿eh? Me dice, fui al médico y el médico me dijo que tengo el hígado graso. Ah, le digo, entonces vos no deberías comer esto. Bueno, pero no sé si uno... Digo, mira, te voy a dar una sugerencia. Compra dos. Entonces, uno te saca las ganas y te lo comes. El otro se lo llevas a tu médico, el paquete, y Sí. le decís, yo me comí esto, a ver el médico qué te dice. Y me va a decir de todo, pero si vos ya sabés que te va a decir de todo, ¿por qué lo tenés en la mano? Si es tu voluntad, ¿vos ves algún lugar que diga, esta señora está obligada a llevarse eso? No, vos Sí. podés decir simplemente no. Acá. Acá. Podés decir, no lo llevo. Mira, en este lugar A hay mí, algo de sí que yo le te digo, dice, lo tengo que llevar igual. yo te digo, mi experiencia personal cuando me infarté hace como 9 años, no sé, cagazo, después volví, no fumé más, pero entré al supermercado y te sentís, tuve que cambiar mi forma de pensar, porque me di cuenta que no puedo comer el 99% de lo que hay en el supermercado. Mm. Así que las cosas que hacía, sí, empezaba a correr para acá, a correr para allá. Después, claro, después vas a querer comprar alimentos naturales y te vas a dar cuenta que los naturalistas son los más capitalistas que hay porque se aprovechan y te revientan con el precio. Si una mermelada vale 500, te la van a vender a 1.000, ¿no? O 1.100. Y si no estás muy atento, Entonces, igual te igual, venden con un montón de, y no, igual no es de seguro el ingredientes, alimento. claro. Claro, igual no es seguro el alimento porque cuando vos le preguntás quién lo chequeó de punto de vista bromatológico, se prenden ahí. Me estás cuestionando. Sí, te estoy cuestionando porque estás vendiendo públicamente un alimento. Entonces, Claro. dame seguridad. Pero bueno, eh, las ideologías, que el tema que trajo, es un tema que está en todas las cosas, la ideología. ¿Entendés? Vas a ver un espectáculo deportivo que es colectivo.
Vos podés tener una ideología, decir yo acá entro y hago lo que quiero y ya estás pensando cómo vas a detonar el partido como público Mm. o como jugador o jugadora. Podés preguntar en tu club, ¿hace falta algo en que puedo ayudar? O decir, yo me siento un cliente, a mí que me atiendan. La ideología y las formas de ser están esparcidas en cada actividad humana que se te ocurra. Cada cosa que vas a elegir, cada cosa que vas a hablar, con quién vas a hablar y con quién no vas a hablar, si vas a dejar que se abusen de vos o si vos vas a ser el abusador o la abusadora. En todo está la ideología, en todo está la ideología. En aquel que te vende una aparente inclusión que después termina siendo una exclusión, como el señor Domingo Faustino, por ejemplo, ¿no? El autor, como digo yo, de la inclusión excluyente. Pero un día ya le voy a dar, porque como no lo soporto, Otro pero día. en todo hay una ideología tremenda. Alguien que se le ocurre decir que alguien que pertenece a un pueblo originario, como pasó en Mendoza, decir que no es argentino. Eso es una Claro ideología. que sí, todo más, no lo mencionamos, pero eh, las personas que dicen no tener ideología, sabemos que están expresando una ideología Claro. y están expresando una realidad, una visión de las cosas, un hacer, y eso es Acá de importante. política, acá, Claro. discúlpame, chiquilín, en el club de política no se habla, no sé si me entendés. Entonces, estamos tan marcados por la ideología que lo interesante, por ahí la tarea, la tarea para la casa, la vamos a dejar así, tiene que ver justamente con empezar a reconocer Cerrá vos. y a preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son mis ideas? Pero no solo cuáles son mis ideas en un sentido teórico, sino qué es lo que hago con esas ideas, ¿no? Porque las ideas se expresan en la práctica y si yo tengo o declaro tener una ideología, por ejemplo, de defensa del medio ambiente, pero después en las acciones me importa todo tres carajos, entonces en realidad me importa todo tres carajos. Y la ideología es el tranquilizante que me toman para no asumir que me importa todo tres carajos, Claro. básicamente. Bueno, lo mismo, ¿no? Si yo digo tener una ideología de defensa eh, o de defensa de los trabajadores y de los derechos humanos, y después en la práctica hago otra cosa, en realidad la ideología que tengo es lo que hago, no lo que digo que hago. Y entonces lo que digo que hago es mi herramienta para no hacerme cargo de lo que hago. Entonces, está bueno, digo, y es importante pensar realmente en lo que hacemos y cómo mi ideología se traduce en la práctica, ¿no? No en una teoría. Por esto que yo les decía al principio, no, la ideología no es una falsa conciencia, al revés, es mi conciencia de la acción, es lo que hago. Lo que pasa es que para entender el qué hago y el por qué hago de lo que hago, justamente tengo que profundizar, tengo que buscar, esto que yo decía, esos aspectos de mi ideología que también están inconscientes. Tengo que hacer un trabajo sobre mí mismo para saber realmente eh, en qué lugar estoy, qué hago. Porque como dijo eh, Marcelita, todos tenemos ideología y todos la expresamos. El tema justamente es, bueno, hacernos cargo también de esas acciones y esas ideas, de esas ideologías y modificar también las cosas que venimos haciendo mal o no queremos ver del todo, ¿no? Hay que ver, la gente también, por otro lado, y ya para cerrar, la gente evoluciona. En general, la gente evoluciona y por suerte la gente, como me enseñó mi viejo, no es matemática. Puede cambiar, puede evolucionar, puede ver las cosas y puede ir hacia adelante y como dice el Pepe Mujica, ¿no? Tomando grandes personalidades, mi viejo, del Pepe, hay veces que vamos para adelante y hay veces que vamos para atrás. Es natural, es natural. La cuestión es ver en ese tránsito de esas cosas, yo siempre hablo de lo mismo, cuál es el intercambio, cuánto las personas como yo están ganando, cuánto las personas como yo están perdiendo. Hay que ver lo que sí es fundamental, sí o sí, como si fuera una ventana, la cabeza la tenés que tener abierta como una ventana
y hacer racionalizar las cosas. Hoy en día no tenés más remedio que comprometerte con cuestiones como el ambiente, no tenés más remedio a este fin de semana que vas a ir al supermercado a comprar bebidas. Ojo con las bebidas light, todas, ojo con las bebidas light. Lee los diarios que va a aparecer el nombre del edulcorante que la Organización Mundial de la Salud dice que es cancerígeno. Por eso cierro con esto, porque el fin de semana vas a comprar bebida. Entonces, fíjate qué cuernos comprás. Yo, por ahora, voy a tomar soda, que no tiene edulcorante. Por lo menos voy a tomar soda, porque dice que es... Para que los tipos hablen así tan masivamente, la cosa se hace complicada. Hay que abrir la cabeza, hay que consultar. Yo en estos días voy a consultar con nutricionistas, voy a tratar de buscar gente para que nos den más muestreos sobre eso, sobre cómo se consume, lo que se consume y demás. Pasen un buen fin de semana, estén con su familia, cuiden los afectos, es lo más importante. Los amigos son lo más importante que tenés, los amigos y la familia. Luego, claro, podés estar participando de grupos colectivos, pero acordate que esos grupos colectivos son intereses colectivos que tenés con esas gentes. No necesariamente son tus amigos. No necesariamente son tus amigos. Tus amigos, cuidalos, cuida a tu familia. Y como decía aquella canción, hay que tener una buena vida. No me acuerdo, decía Crosby, Still, Nash Young, que decía que era una canción de los 70 muy linda. Gente, nos vemos, pásenlo lindo. Salude usted, aunque sea con la mano, haga algo, ya que es famoso. Nos vemos en el próximo programa de Filosofía en Construcción. Siga pensando, siga haciéndose preguntas y nos vemos la próxima para seguir reflexionando sobre este mundo complicadito que tenemos. A algún lado vamos a ir, no se preocupe.